Vamos ahora con la generación de la corriente alterna. La corriente alterna se va a generar siempre mediante la transformación de una energía mecánica en energía eléctrica. Bueno, este fenómeno fue descubierto por Faraday, quien enunció que cuando se mueve un campo magnético, es decir, un imán, respecto a un conductor, en este último se genera una fuerza electromotriz, es decir, una tensión, que en el caso que el circuito esté cerrado, hace circular una corriente. La ley fue completada también con el amigo Lenz y terminó enunciándose o llamándose como la ley de Faraday-Lenz. Bueno, ustedes se preguntarán cuál es la manera más simple de hacer mover un conductor respecto de un imán. La manera más simple y constante de hacerlo es haciendo girar uno respecto al otro. Eso es lo que sucede realmente en un generador. El ejemplo más simple que se me ocurre mostrar es del antiguo dínamo que se pegaba a las ruedas de las bicicletas como para que cuando la bicicleta comience a rodar se prendiera la lucecita delantera que tenía, que era una lamparita a filamento. Ya sé que hoy los dínamos fueron reemplazados por baterías y las lamparitas de las bicicletas por LEDs, pero todos se deben acordar cómo era aquella antigua bicicleta con el dínamo y la lámpara. Bueno, vamos a ver ahora cuáles son los verdaderos generadores que alimentan a nuestra industria, a las fábricas y a las urbes en donde todos nosotros vivimos. Podemos distinguir 4 tipos de centrales: las termoeléctricas, las hidroeléctricas, las eólicas y las nucleares. En un nivel un poquito más chico también podemos nombrar a los grupos electrógenos, que son esos generadores que alimentan a los sistemas de sonidos en los grandes recitales, en los grandes eventos. Todos estos funcionan de la misma manera, es decir, simplemente haciendo girar un imán alrededor de un conductor, o a la inversa, un conductor alrededor de un imán. Cuando digo un conductor, en realidad, para que la cantidad de tensión o de fuerza electromotriz que se genere sea más grande, lo que se hace es una bobina, un arrollado, es decir, un conductor con muchas vueltas. Eso genera que la tensión sea mayor. Las centrales termoeléctricas y las nucleares logran hacer girar a este generador mediante un método conocido como ciclo Rankine. Voy a tratar de explicarles el ciclo Rankine de una manera muy simple y didáctica. Una fuente de calor eleva la temperatura de un gran volumen de agua, haciendo que la misma se evapore. Con la fuerza de este vapor se hace girar una turbina que se encuentra solidaria a un generador, es decir, gira la turbina y gira el generador. Luego, ese vapor se enfría en un condensador, es decir, se transforma nuevamente en agua y se vuelve a inyectar en la pileta de donde había salido. Este ciclo se repite constantemente y de esa manera se mantiene la turbina en continuo movimiento. En las centrales termoeléctricas se puede calentar el agua utilizando distintos tipos de combustibles. Por ejemplo, el carbón, el gas natural o el fuel oil. Estas centrales producen un cierto grado de contaminación ambiental dependiendo del tipo de combustibles que utilicen. Todas emanan dióxido de carbono produciendo efecto invernadero y además algún otro tipo de gas producto de la combustión. Por otro lado, para refrigerar el agua en el condensador, utilizan generalmente una fuente de agua fría muy grande, como puede ser un lago o el mar. Esta fuente termina cambiando su temperatura, modificando el ecosistema que vive en ella. Hablemos ahora de las centrales nucleares. Estas centrales, para calentar el agua, utilizan un proceso denominado fisión nuclear. La fisión nuclear justamente consiste en bombardear el núcleo de un material radioactivo como es el uranio o el plutonio enriquecido para destruir su núcleo, hacerlo dividir en 2 núcleos más chicos y de ese proceso obtener una gran cantidad de energía térmica que será la que caliente justamente al agua. Por supuesto que este proceso se hace muy controlado para evitar la reacción en cadena que terminaría produciendo una explosión nuclear. Esto hace que sean centrales muy seguras, que nunca fallan, hasta que alguna por ahí también falla. Ahora,
En el mejor de los casos, en el caso que todo funcione bien, cuando el material utilizado como combustible deja de producir calor, debe desecharse, es decir, enterrarse en algún lugar. Lamentablemente, aunque ya no produzca calor, sigue produciendo radioactividad, por muchos cientos de años más. Como todos sabemos, la radioactividad afecta a las células vivas, ya sea de los seres humanos, de los animales, de los vegetales. Qué gran problema, ¿cierto? ¿Dónde se guardan esos desechos nucleares? Bastante menos contaminantes que estas anteriores parecieran ser las centrales hidroeléctricas. Estas logran hacer girar la turbina con la caída del agua desde la parte superior del dique hacia la parte inferior donde se encuentra el cauce del río. Aunque son bastante más ecológicas, también traen aparejados algunos problemitas para el medio ambiente y el ecosistema en donde se fabrica el dique que luego se utiliza en la central hidroeléctrica. Las centrales eólicas, en cambio, son las que menos inconvenientes causan. Simplemente hacen girar las aspas de sus molinos aprovechando la fuerza del viento y así mueven a los generadores. Creo que son una buena opción para colocar donde las condiciones climáticas lo permiten. En nuestro país, todas estas centrales aportan su energía a la red interconectada nacional, desde donde se reparte para todos aquellos que usamos la energía eléctrica. Vamos a hablar por último del grupo electrógeno. En este caso se utiliza un motor que funciona con combustible derivado del petróleo para mover a los generadores eléctricos, es decir, en este caso se produce una transformación de la energía mecánica en energía eléctrica. Espero que este video haya aportado algo de conocimiento técnico y también un poco de conciencia ecológica. No nos olvidemos que todos vivimos en el mismo planeta. Gracias y hasta la próxima. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal y ponerle me gusta. Los espero en el próximo video.